de derechos humanos y en temas de exposición de lo que estaba pasando, digamos, de la violencia político-sexual que se estaba viviendo por parte de las compañeras, las mujeres, en las comisarías. Y, y bueno, también formo parte de la coordinadora Nahuel Buta Bio Bio Constituyente, pero antes de eso también estuve haciendo hartos talleres de constitución. Y yo podría decir que ese fue como el origen de la idea de ser constituyente, porque estoy hace un año y medio estudiando y trabajando en el tema em, de formarme y de entregar herramientas a las personas para poder abordar la discusión sobre el proceso constituyente con algunas herramientas. Eh, Eso surgió, es un proyecto que surgió con un grupo de compañeras y compañeros que estábamos en la Asamblea Territorial participando para el estallido social y que nos juntamos y que nos pareció importante organizarnos para poder hacer conversatorios en torno al tema de constitución y poder exponer contenidos de tal manera que la gente supiera qué es una constitución, por qué una constitución es importante, cuáles son las materias que una constitución regula, cuáles son los problemas de la actual constitución de 1980, cuál es el modelo económico que instala la constitución y que también es ideológico, y así ir pudiendo dar estas discusiones en la provincia de Arauco. Y bueno, surgió también con otras personas de acá de la provincia el formar la coordinadora en ese proceso, digamos. Y como vino la pandemia y todo devino en virtual, ¿cierto? Empezamos a hacer muchos programas desde la virtualidad, pero también con el mismo objetivo, con el objetivo de entregar estas herramientas y poder dar las discusiones y poder poner el tema, posicionarlo, pero como un tema de todas las personas, no como un tema solamente de la academia o de los abogados, sino que como un tema que debía discutirse a nivel de tejido social, podríamos, de los distintos movimientos sociales. Oye, Así que sé creo que, que disculpa, en lo personal, yo encuentro genial. Yo cuando me sumé a la primavera chilena en Los Ángeles, ahí compartimos espacio con Marcela Saavedra, que está a cargo de los observadores ahí en Los Ángeles en la semana, bueno, varias semanas fueron en realidad, ¿cierto? Eh, y después, claro, en paralelo a las marchas se fueron desarrollando el trabajo, el conversatorio, las charlas, los devenir, los jóvenes, y se hicieron muchas cosas en la Plaza de Armas, en la Plaza Pinto, muchas marchas, y eso ya después la clase política, ¿no es cierto?, le salió con el pacto, ¿no es cierto?, para poder votar si es que cambiábamos no la Constitución. Se logró ese pacto, ¿no es cierto?, se ganó un 80-20, por decirlo así, prácticamente el porcentaje, y, y yo siento que la Constitución tiene que ser representada, tiene que estar representado el tejido social, tiene que haber gente común y corriente, no queremos, bueno, disculpando aquí la profesión, no queremos abogados constitucionalistas, queremos diferentes miradas y que sea una constitución centrada en la gente. ¿Por qué Marcela, Vanessa, después, por qué tú, qué quieres tú poner tu sello? ¿Cuáles son tus, no sé, por decirlo así, tus ideas principales para defender en la redacción de la nueva Constitución? Mira, son varias. Yo en realidad creo que es una mezcla de muchos temas que uno quiere trabajar y plasmar en la Constitución, pero obviamente uno no los puede abarcar todos. Em, por mi parte, yo no puedo desconocer mi origen, yo soy profesora, por lo tanto, un tema que es relevante para mí tiene que ver el tema de la educación y que se garantice una educación gratis, gratuita, ya que realmente lleguemos a una educación sin lucro, una educación donde todas las personas tengan derecho a recibir una educación de calidad, donde el Estado la garantice, no tan solo diga que es un derecho y que como derecho hay un mercado de establecimientos educacionales de todos los niveles educativos y que tienen ahí para elegir, porque los padres son los responsables. No, yo creo en una educación que tiene que ser para todos. Y cuando digo para todos,
me refiero a que todos tengan las mismas oportunidades y que no sea lo que históricamente hemos visto, esa separación entre educación pública y educación privada, que es abismantemente grande la distancia que hay entre una y otra, donde obviamente los más perjudicados son los que participan de la educación pública, porque son los que tienen mayor dificultad para acceder a una educación superior, nivel técnico o profesional, el que sea, cuesta demasiado porque todo está en función a un negocio del cual lucran unos pocos. Entonces, ese sería como mi tema principal, pero la gracia que tiene la educación, que a partir de la educación se pueden modificar y plantear muchos otros temas. El tema del medio ambiente, que también tiene que estar presente dentro de la Carta Constitucional. Se tienen que reconocer los recursos naturales como bienes comunes de uso público, no pueden estar en manos de privados, sino que tiene que ser de todos, y todos tenemos derecho a opinar si queremos que el agua la ocupe una empresa o la utilicemos nosotros de manera equitativa y sustentable, obviamente. También está el tema de la mujer y el tema, en realidad el tema del ser persona. Creo que es fundamental una constitución que se base en el respeto a las personas, que entienda que existen diferencias, que entienda que no tan solo diferencias de género, sino que diferencias de pensamientos, diferencias de credo, diferencias de capacidades, en fin, que respete a las personas en general, en todo su contexto. Creo que esos son como los temas fundamentales que yo plasmaría dentro de lo que es la nueva Constitución, lo que a mí me interesaría trabajar en profundidad. Vanessa, ¿cuáles serían tus ideas fuerza para esta nueva Constitución? Bueno, lo que nosotros hemos planteado es que necesitamos una constitución que ponga en el centro a las personas, a la naturaleza, dentro de ella, ¿por qué no?, a los animales, y que reconozca el carácter plurinacional de los territorios. Eso como fundamental. Además, indispensable, lo que mencionaba Marcela tiene que ver con el reconocimiento de los derechos sociales. Hay que pensar que nosotros estamos desprovistos de derechos sociales. En la dictadura, con esta constitución que se dictó, realmente lo que hizo Jaime Guzmán, que es el ideólogo de la Constitución, es redactar los supuestos derechos en clave, ¿sabes? Y eso significa que libertad la tiene quien puede pagar, ¿cierto? Como esto implementa un sistema económico, digamos que le da posibilidades a quienes pueden pagar, esto gracias también a un modelo de Estado, que es este Estado subsidiario. Por lo tanto, necesitamos un cambio en el carácter del Estado, un Estado que pase a ser de subsidiario a ser un Estado que se haga responsable precisamente de esos derechos sociales, entre ellos la educación, como mencionaba Marcela, pero también todos los otros, la salud, la vivienda, una vivienda digna, un derecho al trabajo que reconozca, por ejemplo, las labores de trabajo doméstico y las labores de trabajo no remunerado de las mujeres, o las labores de cuidado. También necesitamos un derecho a la previsión social. Actualmente no tenemos derecho a la previsión social. Actualmente lo que existe es un sistema de capitalización individual, y es un sistema que ya sabemos, o sea, que vamos a decir sobre las AFP. Y bueno, estos son meros ejemplos, porque finalmente los derechos sociales abarcan nuestras necesidades más básicas, que actualmente no son garantizadas por el Estado. Respecto a la naturaleza, hemos planteado que, ¿por qué no aspirar a que se le reconozcan derechos a la naturaleza como sujeta de derechos, tal como se hace en otras legislaciones latinoamericanas, como podría ser el caso de Ecuador? Y esto significa poner a la naturaleza también en el centro. Por eso yo decía a las personas y a la naturaleza, porque finalmente la naturaleza es indispensable para la vida, y no al revés. Nosotros no somos indispensables para la naturaleza, sin embargo la naturaleza sí es indispensable para nuestra vida. Y por eso decimos que ponga en el centro a las personas, y eso necesariamente la vida de las personas, y eso necesariamente también sitúa en el centro a la naturaleza. ¿Y por qué menciono esto también? Porque actualmente la Constitución de 1980 lo que hace es súper reforzar el derecho a la propiedad privada. Y eso significa que todos los otros derechos
también por el modelo económico, vienen a estar subyugados a este derecho a la propiedad privada. Imagínate tú que la jurisprudencia, se llama, que son los fallos que han emitido los tribunales superiores de justicia, han señalado que existe una suerte de propiedad sobre todos nuestros derechos. Es así como existe un entendimiento de los derechos como cosas. Y ese concepto es el que tiene que cambiar. Necesitamos tener reales derechos y no como bienes materiales. Y entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento al agua como el derecho humano que es. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que el agua es un derecho humano fundamental. Sin embargo, nuestra legislación y nuestra Constitución ampara el Código de Aguas, que es una ley que no está en la Constitución, pero que es la que privatiza el agua. Necesitamos una Constitución que le devuelva el carácter de derecho humano y fundamental al agua. El agua es fundamental, también para la vida. ¿Y por qué no aspirar también a un Estado paritario? Esto significa un Estado donde la paridad sea una regla en la conformación de todos sus órganos, donde sea una aspiración del Estado, la incorporación también de un sector de la población que somos las mujeres, que no somos minoría, que somos importantes para la construcción de este país y que no hemos tenido las mismas oportunidades que los hombres, que han sido los que han diseñado las 11 constituciones anteriores que hemos tenido. Algunos dicen que son 10, las que nunca se han hecho con la perspectiva de mujer, y por lo mismo también queremos una constitución que se haga de principio a fin con perspectiva de género. Y esto significa que todos esos derechos sociales de los que venimos hablando también tienen que considerar a las mujeres, y por eso también aspiramos a que se reconozcan derechos que actualmente no se reconocen, como los derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente, no olvidar que este catálogo de derechos que actualmente se encuentra en el artículo 19 conversa y se debe relacionar con otra parte muy importante de la Constitución, que es la parte institucional, la parte orgánica, la parte que establece las instituciones de poder en un país. Y por lo mismo, necesitamos que se revise lo que se ha señalado que es la sala de máquinas, ¿cierto? Donde se administra el poder. Y necesitamos que se reconozca un órgano que le dé mayor poder a la ciudadanía. Y esto se llama el ombudsperson o el defensor de los derechos ciudadanos. Y esto también con el objeto de poner a las personas en el centro, lo que también repercute en otro objetivo muy importante, que es construir una democracia participativa, paritaria, y superar el paradigma de la democracia representativa. La actual Constitución lo que dice es que nuestra democracia se entiende como por el hecho de elegir a nuestros representantes. Y queremos una democracia que permita la participación de la ciudadanía. Y esto significa, por ejemplo, contemplar iniciativas donde las personas puedan promover esta ley. ¿Por qué no? Con una cantidad de ciudadanas y ciudadanos que promueven una materia de ley y que esto pase al Congreso Nacional. ¿Por qué no aspirar a un referéndum revocatorio de leyes como, por ejemplo, la ley de pesca? Ustedes saben que la ley de pesca se descubrió que había detrás de eso toda una corrupción, un escándalo de corrupción. Sin embargo, la ley de pesca sigue vigente. Y esto porque no se nos pregunta a las personas ni se nos permite tener participación en estos procesos. Por lo tanto, necesitamos una democracia más participativa y más directa y, por supuesto, paritaria, que significa que se construya con una igualdad de fuerzas entre hombres y mujeres y que incorpore a las diversidades sexuales, por supuesto. Y eso significa darle pluralismo y diversidad, y reconocer la diversidad de este país, que va a ser finalmente, y que es nuestra riqueza. Mira, Luis, Marce, como un ejemplo súper concreto de lo Dale. que dice la Vanessa. ¿Te acuerdas unos pocos años atrás, cuando hicimos el plebiscito de no más AFP, y la consulta se refería a que si queríamos o no mantener el sistema actual de capitalización o si queríamos cambiarlo a otro modelo más solidario? Si en ese momento hubiese existido una constitución que hubiese permitido lo que está planteando Vanessa, ese plebiscito hubiese podido ser vinculante y hubiese podido generar el cambio que necesitábamos del sistema de pensiones. Pero como no ocurre porque la Constitución no está hecha para permitir ese tipo de opinión ciudadana, pasó como
una linda utopía, un ejercicio de deliberación bonito, pero que fue eso. Oye, Es Marce, que también, precisamente, disculpa, Vane, precisamente yo iba a plantearte eso, por el 2017, ¿no es cierto? La coordinadora Noma FP levantó una consulta ciudadana en el territorio, de la cual nosotros participamos. Nosotros instalamos un punto de votación acá en la oficina de la ONG Nodo, acá en Villa Mercedes, Quilleco, y claro, pues es importante que haya más participación, que nos consulten a los ciudadanos si en Quilleco, en Antuco, en la región del Biobío, hay tal proyecto, si nosotros estamos de acuerdo o no, algo tenemos que decir, no que nos enteremos por la prensa que ya están los contratos firmados y después ver la forma de cómo objetar aquello. Eso, por ejemplo, unos amigos de Valle, un saludo para los chiquillos de Antuco, Resiste, movimiento ahí, a Diego Valle, Valenzuela, se instaló una lechería ahí en el Cayeuque, al lado del camping Rocoe. Resulta que la lechería compró el camping el año pasado, producto del funcionamiento de la misma, que no tenía los permisos correspondientes, se llenó de moscas. Eso imposible, eso atenta, pucha, contra la salud, contra la misma gente, el turismo, la salubridad. Es horrible, horrible, era horrible. Era como, no sé, cuando tú vas a comer carne y está la chaqueta amarilla, así te llegaban. Entonces, eso es terrible, que lleguen y se instalen empresas. Si nadie está en contra de que se genere fuentes de trabajo en tu fuente de territorio, trabajo, pero claro. que se cumpla con la normativa vigente. No puede ser. ¿Puedo decir algo Por favor, al dale. respecto? Que lo que se ha consensuado, digamos, como importante no es, porque hoy en día tenemos, se contempla actualmente en la Constitución el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, dice la Constitución. Sin embargo, se ha legislado de tal forma que lo que se entiende libre de contaminación es, las empresas pueden estar contaminando, igual se entiende que es un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, que se ha planteado que lo que necesitamos es que se consagre el derecho a un medio ambiente sano, digamos que respete los equilibrios naturales y que en el fondo nuevamente se entienda a la naturaleza también como sujeta de derechos. Estas serían como dos herramientas importantes, pero no podemos olvidar que si todas estas aberraciones son posibles en este país llamado Chile, que finalmente ha sido un experimento de este sistema económico que se implementó en Chile como un experimento neoliberal, así se ha llamado el caso de Chile, todo esto ha sido posible porque precisamente al Estado se le ha entendido como un mero interventor, pero que finalmente, como yo decía, no garantiza derechos, sino que lo que hace es entender a las personas como consumidores y a las empresas. Las empresas son las llamadas a resolver y a dar garantías que de por sí las empresas no van a dar, es decir, hacerse cargo de nuestros derechos. Porque este carácter de subsidiario que tiene el Estado, que se consagra en la Constitución, lo que finalmente hace es decir que el Estado no se puede hacer cargo de este tipo de cosas, sino que tiene que ser privatizado. Y al hacer esta figura extraña, que no existe en otras constituciones, lo que finalmente ha ocurrido es que las empresas se han llevado el botín del Estado, los recursos del Estado, y no se optimizan los recursos. En el sector médico, por ejemplo, ocurre esto de que en lugar de inyectar recursos directamente al Ministerio de Salud, lo que hacen es que se exteriorizan los servicios, se le paga a la clínica alemana, y por ejemplo alguien que fue al hospital lo atendieron en la clínica alemana, pero ocurre que con lo que eso cuesta, se podrían haber atendido 3 personas en el servicio público. ¿Y esto por qué? Porque se están externalizando constantemente los servicios por este principio de subsidiariedad. Entonces es fundamental porque el modelo se ha instalado a través de esa figura extraña que solo existe en Chile y que ha sido también lo que nos ha dejado sin derechos sociales. Y finalmente, claro, no tenemos una legislación a la que le importen las personas y la naturaleza. Como esto ya es casi como tierra de las empresas, finalmente por eso pasa lo que tú señalas, o sea, imagínate que en el norte la gente está consumiendo metales pesados, hay un nivel de contaminación que afecta definitivamente la vida de las personas, lo que pasó en Quintero, en Puchuncaví,
ni siquiera están estudiados todos los efectos de ese tipo de contaminación. Hay gente con cáncer, hay gente que se muere de distintas cosas y probablemente sea por la contaminación y eso ni siquiera alcanza a ser estudiado. Y eso todo tiene que ver con este súper reforzamiento del derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vida de las personas. Entonces, por eso es muy importante cambiar el carácter del Estado y devolverle al Estado la función de garantizar el bien común de las personas y quitarle eso a las empresas. O sea, no estamos en contra de que las empresas también participen en esto, pero el rol o quien tiene la responsabilidad finalmente del bien común es el Estado. No pueden ser las empresas privadas, porque las empresas privadas, ¿qué es lo que quieren? Hacer negocio, ganar plata, ¿cierto? A ellas no les preocupa que nosotros estemos sanos, no les preocupa que la naturaleza no se destruya. Entonces, por eso es muy importante lo que estamos conversando, que finalmente ahí radica también este modelo del que se habla. Oye, Marcela, desde la mirada, tú como actriz, socia de Perfil y Silueta, el mundo artístico se ha visto súper afectado producto de la pandemia, ¿cierto? Ustedes ya como no han funcionado con la bodega el año pasado. O sea, de manera Desde esa presencial mirada, no, virtual qué, qué sí. podemos a comentar ahí con relación han surgido varios candidatos en otras ciudades que son actores, cantantes, son del mundo artístico. ¿Qué podemos agregar en esa línea para la nueva constitución? Mira, yo creo que ahí hay mucho trabajo que agregar, porque ¿qué es lo que pasa con el mundo de las artes y la cultura en general? Lo que se vio el año pasado, por ejemplo, para el tema de la pandemia, fue súper triste, la verdad. Hay que ser súper honesto porque fue de un día para otro, se cerró todo, se cerraron los teatros, se cerraron las salas, muchos compañeros quedaron con la cartelera instalada sin poder trabajar y muchos de ellos viven exclusivamente del trabajo que realizan, del trabajo artístico que realizan. El otro grupo de compañeros trabaja en colegios, en escuelas, a través de la ley CEP, la mayoría hace monitorías y levanta talleres de teatro, y todo eso se paralizó. Y ahí se hizo muy palpable, muy evidente todos los problemas y la precarización que existe en el mundo de las artes y de la cultura en general. ¿Por qué? Porque laboralmente no existe nada que los proteja. El Código del Trabajo no cubre el trabajo artístico. No hay nada que lo enmarque, que le dé un marco legal que permita que un artista pueda trabajar y tener seguros sociales mínimos, salud, eh, pensión, todo eso corre por cuenta particular de ellos, porque no existe nada que regule la forma de trabajar de ellos, porque, no sé, una compañía de teatro, por ejemplo, no está todo el tiempo activo. Hay un tiempo que no están presentando, no están en funciones porque hay un trabajo creativo que se está dando, que sigue siendo un trabajo que debería ser remunerado y considerado. Entonces, ese periodo de creación que realizan en el formato del Código del Trabajo no hay nada que contemple un periodo en que una persona trabaje regularmente, pero en un proceso creativo, sino que eso tiene que ir permanentemente mostrándose. No hay nada que proteja por ese lado. Por otro lado, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, todo el presupuesto que se maneja lo distribuye a través de fondos concursables que son, yo diría que de los fondos concursables que existen en este país más complejos. Una, porque El permanentemente Fondar. están exigiendo innovaciones, el Fondar, el FDNR y otra serie de programas que existen dentro del Ministerio de la Cultura que se supone que son para potenciar el trabajo artístico. Pero
cuando tú quieres participar en un fondo y descargas, cuando abren el espacio para poder participar, tú abres los fondos concursables y los requisitos son muchísimos y hay muchísimas trabas porque tú no puedes postular a cualquiera, tú tienes que cumplir siempre requisitos, tienes que cumplir requisitos de trayectoria, tienes que cumplir requisitos, no sé, de creación, y en fin, todo está lleno de requisitos que al final te van entrampando, porque por ejemplo la trayectoria, los que tienen trayectoria, las compañías con trayectoria son las que pueden optar a los fondos con mayor recurso, pero la trayectoria es relativa, porque tú puedes llevar, tu compañía puede llevar, no sé, 20, 30 años trabajando, pero es de región, es una compañía regional que su trabajo lo ha hecho todo el tiempo en el territorio, que no ha tenido la posibilidad de salir a festivales, ni de foguearse en los grandes escenarios de Santiago, entonces tu trayectoria de 20 años no te sirve. No te sirve porque no tienes ese trabajo que el ministerio para adjudicarte los fondos te exige. Por lo tanto, tú quedas en desmedro de las otras compañías que son grandes, que además de esa trayectoria están en la capital, porque hay que hablar que aquí todo es centralizado, que está en la capital, que permanentemente tiene funciones, que su obra puede presentarse por 6 meses en distintas salas, y eso uno no cuenta con eso. Por lo tanto, tú siempre estás dentro de los proyectos que son para emergentes, para compañías emergentes, y esos montos son mínimos, por lo tanto se hace súper difícil acceder a ellos. Los fondos de creación igual son muy complejos porque tenés que cumplir con el tema que ellos te proponen, con la idea que proponen para la creación, te piden innovación completa de todo lo que tú haces. O sea, si tú ya hiciste algo de creación y quieres partir de esa base para proyectar algo nuevo, no puedes, porque si no te descalifican. Tienes que estar todo el rato mostrándole algo súper innovador, súper interesante, para poder acceder a la posibilidad de calificar dentro de la evaluación del proyecto, porque hay muchos proyectos que quedan afuera al momento de ser presentado. Entonces es súper complejo en ese sentido. Por lo tanto, en la Constitución hay que trabajar el tema de la cultura, no tan solo como un patrimonio, como una identidad de la nación. Hay que trabajar la cultura también desde las personas, desde quién se dedica a la cultura, partiendo de un reconocimiento de quién se dedica a trabajar desde la cultura, porque esa persona que trabaja desde la cultura no tan solo es un artista, sino que es la identidad de una nación, es quien transmite la identidad de los pueblos. Gracias, Marce. Vanessa, ¿cómo lo ven ustedes desde Arauco la mirada a nuestro Estado? Mencionaste antes el Estado plurinacional. ¿Cuál es la mirada? Yo antes de eso, ¿sí? Porque igual quisiera hablar del tema arte y te respondo al tiro, lo del reconocimiento de la plurinacionalidad de los territorios, como lo dije anteriormente. Sin embargo, bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Marcela, que más encima hacen competir a los artistas entre ellos, y eso hace que sea dramático. Yo personalmente, mi mamá era folclorista, mi padrastro con el que me crié es payador, mi hermana es ceramista, o sea, mis tíos son fotógrafos, tengo un primo bailarín, en realidad vengo de una familia de artistas. Y viví por mucho tiempo en una zona que se llama Campanario, que es de Ñuble, y desde chica viví del arte que hacían mis papás. Mi mamá también era pintora, artesana. Entonces, la realidad que comenta Marcela la conozco de cerca. Actualmente acá en Cañete trabajamos en Casa Grulla, mis compañeras y compañeros, si me están viendo, les quiero mandar cariños, saludos. Y realmente resistir en esta época de pandemia y resistir en general es súper complejo, porque como dice Marcela, los proyectos a los que podemos postular con poca experiencia acreditable, porque uno ha hecho cosas, pero también hay cuestiones que son difíciles de acreditar, hace que los montos sean bajos. Y fíjate tú que la función que se desempeña es una función social. En Cañete no existían centros culturales hasta que se creó este espacio que es Casa Grulla. Se habían creado escuelas de arte hacía poco, había el tema del baile, por ejemplo, pero
yo también pertenecía a una colectiva de arte feminista, lo armamos porque sentíamos que había un cerco cultural, había como un castigo a este territorio, no solamente con la militarización, sino también con el estar desprovistos también de derechos sociales, pero también de toda esta parte artística, cultural que es indispensable para las personas. Hay que entender que el arte también es un derecho humano y fundamental, y necesitamos que la Constitución lo reconozca como tal. ¿Por qué? Otro precepto importante es que la Constitución debe partir de la base de todos los tratados internacionales y declaraciones de derechos humanos que ya han sido ratificados por nuestro país. Y eso hace que el arte entre dentro de la categoría de un derecho humano y fundamental que debe ser reconocido y vinculado con lo que es el derecho a la educación. Porque si estamos pensando en una constitución que ponga en el centro a las personas, estos derechos pasan a ser derechos esenciales. Y por eso es importante cambiarle el carácter a esta constitución, ¿cierto? Darle el carácter de social y poner a las personas nuevamente, como decía, en el centro. Eso como un paréntesis de lo anterior. Y respecto del reconocimiento de la plurinacionalidad de los territorios, nos parece importante que se reconozca primero a la nación mapuche, quienes no se consideran chilenos y quienes no se consideran pueblos originarios de Chile, y además que se reconozca a los pueblos originarios que habitan este territorio llamado Chile, porque por muchas razones. Primero porque es reconocer la esencia o reconocer algo que efectivamente es así y que no, digamos, al negarlo también pasa lo que dice Marcela, esto de si negamos nuestra cultura, si negamos esta memoria, ¿cierto?, que está plasmada también en los espacios que habitamos, negamos también somos una raza mestiza, las chilenas. Estamos aquí mezclados, de alguna manera, nos tocó, ¿cierto? A mí personalmente me pasa, yo tengo un apellido extranjero, pero habito un territorio que es mapuche. Y me parece absolutamente injusto. Creo que no hay que ser mapuche para sentir indignación por las injusticias y por el hecho de que no sean reconocidos y que no se respete otro que es un derecho esencial también, que es el derecho a la autodeterminación y a la autonomía de los pueblos. Si tú te fijas, todo lo que estamos diciendo no es otra cosa que lo que yo señalé anteriormente, que es partir de la base de los derechos humanos y fundamentales, que incluso están reconocidos en tratados internacionales que son, o en teoría deberían ser ley en Chile. Y finalmente, algo muy importante, la Constitución debe referirse a estos tratados internacionales porque actualmente no dice cuál es el valor que estos tienen. Y es importante que la Constitución diga y se quede clarito, clarito, clarito que estos tratados internacionales que reconocen derechos, por ejemplo, la plurinacionalidad y, por ejemplo, el derecho, el carácter que tiene derecho humano el agua, es importante que la Constitución diga que tienen una jerarquía superior a nuestra legislación nacional. Porque, como les decía, de hecho, están por sobre incluso la Constitución. Pero la actual Constitución, al no reconocerlo, también hace que el Estado se los pase por donde quiere y finalmente no se respetan. Entonces, eso también es fundamental. Y ahí entraría el Convenio 169 también, que es el que reconoce derechos colectivos, por ejemplo, a los pueblos originarios, y que también sería darle o reconocer una gama de derechos que actualmente no se entienden. Tenemos, por el sistema económico que comentaba anteriormente, que se implementó en la Constitución, y por el reforzamiento de la propiedad privada, existe un individualismo que es extremo. Yo creo que ustedes lo han vivido, o sea, todos hemos vivido esta sensación de que todo se construye en base a la individualidad. Y esa no es la cosmovisión de los pueblos indígenas de la nación mapuche, ¿cierto? Las nociones de la complementariedad, la cosmovisión indígena, contemplan otros conceptos, y entre ellos está este concepto de los derechos colectivos, y que significa entender que existen derechos que no se gozan por una sola persona, para los cuales es indispensable que se reconozca a una colectividad, a un conjunto de personas. Y bueno, reconocer todo esto significaría avanzar hacia una sociedad que reconoce su pluralidad, su diferencia, sus múltiples colores, ¿cierto? Su diversidad. Y creo que eso también es lo que tú decías al comienzo, de que sea construida con la totalidad del tejido social, porque esa es la idea, que se plasme ahí todas estas diferencias. Finalmente es lo que nos da una riqueza y que no las estamos viendo, no la estamos reconociendo. Sí, oye, chiquilla, voy a cerrar con el tema cultura, voy a leer unos saludos, que hay varios saludos, y de ahí les voy a dar unas palabras de cierre, despedida, para que puedan
pueda seguir argumentando por qué motivos se debe votar por usted el 11 de abril para que sean convencionales. Oye, con relación a la cultura, yo soy presidente de la ONG Nodo, de Quilleco, y nosotros teníamos una feria costumbrista, que las últimas versiones la desarrollamos nosotros y yo estuve de coordinador. Y resulta que teníamos un nexo con un amigo concejal y un amigo consejero. Pero estos últimos 2 periodos perdimos el nexo con nuestro amigo concejal, porque nos fue a la reelección, salió nuestro amigo consejero, y hemos pasado el año anterior y la fase admisible y la fase de recomendación. Pero ningún consejero nos patrocinó nuestros proyectos y nos quedamos sin nada. El año pasado y este. Igual era complejo cómo desarrollar la feria en contexto de pandemia, pero por lo menos nos habríamos ganado un proyecto y ya después veíamos cómo lo ejecutábamos. Entonces, es lamentable porque tenés que competir con las otras organizaciones, los recursos igual son limitados y no da, pues postulan cuántas organizaciones culturales, deportivas, y postulan 100, pasan 50 en la etapa técnica y después las autoridades representadas eligen 10 y los demás quedamos mirando. Porque siempre hay un criterio centralista, o sea, si es un fondo nacional, tú ves los resultados, la mayoría de los que se benefician es gente de Santiago, son una que otra compañía de región, pero el grueso son compañías y agrupaciones de Santiago y sus alrededores. Si tú lo ves en un fondo regional, tú vas a ver que todo se concentra en Concepción. Y así se va dando la dinámica de cómo se reparte el presupuesto de los fondos concursables, porque además hay que decir que el presupuesto es sumamente acotado para todo el país. Oye, acá, chiquilla, dice Jonathan Felipe Salazar Vergara, qué excelente logro el haber levantado una organización que agrupa a los movimientos sociales en este territorio tan diverso y sin lugar a dudas, con Bani Marce y Basili, los anhelos y deseos de los y los habitantes del territorio llegarán a la Convención Constitucional. Abelino Antonio Díaz Gutiérrez, saludos amiga Vanessa. Pablo Pinto Valenzuela, saludos desde Cayete, provincia de Arauco. Gerardo Muñoz, Unidad Territorial Virtual, antineoliberal, social y política hacia la Convención. Abelino nuevamente, todas nuestras esperanzas en nuestras 3 grandes candidatos, Nahuel Buta, Biobío Constituyente. Gerardo, los abogados constituyentes son necesarios en la Convención, y más si vienen desde las organizaciones sociales. Lo que necesitamos es que se muestre la diversidad que en las problemáticas sociales que se viven en los distintos territorios. Cecilia Villagra Silva, la naturaleza o la tierra como sujeto de derecho y la persona en centro, cambiar el modelo subsidiario. Cecilia Villagra Silva, me parece fundamental que el tema sea paritario con relación a los convencionales. Juan Carlos Villanueva, saludos Luis Alejandro, tremendo candidato a concejales. Cecilia Villar, las empresas solo extraen los recursos y tienen economía no sustentable, no generativa. Jonathan Felipe Salazar, se hace urgente democratizar el acceso a la cultura a las personas de las distintas edades e invertir para que la cultura llegue a las comunas pequeñas. Gerardo Muñoz, hay conexión entre la coordinadora Nahuel Buta y Biobío los candidatos por los escaños reservados. Urge la unión entre los pueblos que viven la desigualdad dentro de los territorios por el trabajo de por la traba de los 2 tercios. En nuestra zona del pueblo mapuche nos enseña con su cosmovisión el cuidado de la naturaleza. Claro, la cosmovisión de nuestros peñis pehuenches del Alto Biobío es una relación de unidad con la Ñuque Mapu, y ellos practican el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, y eso es lo que nosotros hemos perdido con nuestro sistema neoliberal. Por eso lo que ustedes mencionan es que nos hemos convertido en muy individualistas, muy materialistas. Lo que pasó el otro día en Santiago, unas tremendas filas en un local comercial por ir a comprar un modelo de zapatilla, considerando el gran problema que estamos enfrentando, que es la pandemia.
En fin, Marcela, Vanessa, sus palabras de despedida, se nos pasó volando el rato, tremendas invitadas, tremendas candidatas a la convención, de mi parte el mayor de los éxitos para cada una de ustedes, y si podemos tener más adelante otro programa en febrero o marzo ahí, dejo la posibilidad. Genial. Perfecto, perfecto con eso. Mira, tú hace un rato atrás decías por qué tendrían que votar por nosotros. No sé si es que tendrían que votar por nosotros. Yo creo que lo que uno propone es ser una voz del territorio en un espacio que sabemos que es difícil, que es un espacio como la Convención Constituyente con sus 2/3, que yo creo que es una de las primeras peleas que se deben dar, el cambiar el quórum. Eso ya te da luces del espacio que va a ser de discusión y de análisis, y ahí es muy importante poder llevar y transmitir lo que el entramado social hace mucho rato, desde la primavera de octubre, está pidiendo, que son los cambios profundos a nuestra sociedad, a nuestra forma a nuestro sistema, a nuestro modelo económico, para poder eh, avanzar como país. Y en ese sentido, creo que nuestra gran fortaleza es el pertenecer justamente al entramado social, ser partícipe activo de organizaciones sociales, de llevar años visualizando esta problemática, peleando estas problemáticas, discutiendo sobre estas problemáticas, que no es que pum, hace un mes que nos dimos cuenta que estaban ocurriendo los problemas y que, pucha, hay que hacer algo al respecto. No, esto es un trabajo que llevamos haciendo por años, muchísimos años, por lo menos por mi parte, muchísimos años. Y por lo tanto, creo que eso nos da una fortaleza como para poder estar en ese espacio y poder defender el mandato del territorio, que es lo que a nosotros más nos interesa, poder defender el mandato del territorio. Gracias, Marcela. Bueno, para terminar, para cerrar, siempre he planteado de que la idea no es estar en ese espacio solo por estar, no es que yo quiera llegar ahí, de hecho yo no quería, fueron mis compañeros que de alguna manera me fueron poniendo la idea y planteando, me negué, bueno, aquí estoy. La idea es ser un puente entre ese entramado social del que habla Marcela y ese espacio donde queremos que se reflejen todas estas visiones, todo esto que venimos hablando. A mí me parece importante entender que hoy en día ser independiente no es un valor en sí mismo, ojo con eso. Nosotros nos planteamos como anti-neoliberales. ¿Por qué? Porque sí queremos un cambio real del sistema, y eso significa un cambio en el sistema económico. Porque si estamos pensando en que necesitamos recursos para una mejor educación, una educación gratuita para todos, si estamos pensando en que queremos más cultura, si estamos pensando en que queremos más arte, porque finalmente eso humaniza a la sociedad, porque finalmente eso nos va a devolver lo que hemos perdido, que es el sentido de la colectividad, esos recursos están en Chile, pero se lo están llevando las transnacionales. Nuestros recursos se los están llevando las empresas. Nosotros financiamos el sistema financiero, valga la redundancia. Nosotros, con nuestras previsiones, o sea, el pago de la AFP, entregamos los recursos con los que se financia el sistema financiero, que ellos dan vuelta, y luego cuando tú pides un crédito, te entregan tu propio dinero y te cobran 3 o 4 veces. Entonces, esos recursos están. Hay que pensar en que el royalty a las empresas mineras es del 2%. Las transnacionales vienen, nos dejan los relaves mineros, nos dejan pero toda la contaminación, se consumen el agua, ¿ya? Y no están pagando, no está quedando en Chile ni siquiera, imagínense lo que es el 2%. Es una broma de mal gusto. Las concesiones de exploración minera, yo hace poco estudié esto, modelo de desarrollo sustentable, está mencionado acá. No tenemos un modelo de desarrollo sustentable claramente, pero además nuestro país está siendo desfalcado por las empresas y no por empresas nacionales precisamente. Y en esto, ojo con el TPP,
porque el TPP-11 es lo más nocivo que le puede pasar a nuestra economía, que ya se ha quedado estancada en un sistema económico de exportación, un eterno sistema económico de exportación de materias primas, que lo único que hace es sacar todos nuestros recursos naturales, sin preocuparse del paso siguiente, que es el paso de la industrialización. Chile tuvo en algún minuto una economía industrializada, y íbamos caminando hacia allá, y se retrocedió. Y actualmente estamos estancados en esto de exportar materias primas que son nuestro tesoro, porque piensen que las materias primas son recursos que no se renuevan, no son renovables. Por lo tanto, estamos a muy bajo precio, devastando nuestro país, sacando toda nuestra riqueza, y no está quedando nada para las personas. Entonces, si ustedes me preguntan por qué votar por estas candidaturas, es porque somos honestos en plantear que sí queremos un cambio en el sistema, y por eso nos llamamos antineoliberales, aunque suene, no sé si rupturista, técnico, no sé cómo se pensará, pero es importante exigir esa definición de una candidatura, porque no basta que alguien diga soy independiente, porque ese independiente puede responder a los intereses de las grandes empresas, lo hemos visto. La Concertación y los partidos que nos decían, o sea, que se supone que nos iban a sacar de la dictadura, hemos tenido una dictadura eterna, tenemos una constitución de la dictadura, vamos a llevar casi 50 años gobernados por la derecha o los conservadores, porque hoy en día ya pareciera no haber tanta diferencia entre una fuerza y la otra. Entonces, esa sería mi recomendación. Hay que exigir definiciones de parte de las candidaturas. Y nosotros sí queremos un cambio en el sistema, porque queremos que esos recursos que están en Chile se queden para las personas, se maximicen en derechos sociales, y que las empresas paguen, si quieren venir a hacer negocios a Chile, que paguen lo que corresponde y que respondan también por esta contaminación, que no nos dejen la contaminación. Así que, bueno, eso se lo planteo a todas, porque todas y todos somos responsables de ver a quién le damos este voto. Esta herramienta es importante. Una constitución es fundamental porque permea la totalidad del ordenamiento jurídico de un país. Puede cambiar el carácter de nuestra sociedad. Por lo tanto, no es cualquier cosa el por quién votamos. Así que, ojo ahí. Ya, hay que aclarar la importancia de nuestra Carta Magna, ¿no es cierto? Es como nuestra carta de navegación, si lo miramos en esa línea. Así que, tremendas candidatas que nos acompañan en el programa de hoy. Hablemos de lo nuestro. Lo nuestro es el tema de los recursos naturales, es el tema de un nuevo sistema de vida. Hay que buscar el buen vivir, una constitución centrada en la persona. Así que gracias por acompañarme, Marcela, Vanessa, a nuestros amigos de Facebook. Cuídate, cuidémonos entre todos, con todos y no para qué. Chao, chao, chao. Gracias, Luis, que te vaya bien en tu campaña también. Nos estamos viendo. También. Te vamos a cobrar la palabra. Sí, nos vemos, nos vemos.